Decirles que esta visita encarna en forma integral lo que mi gobierno quiere hacer con este país. Este es un municipio que fue víctima de la violencia como pocos. Más del 60% de la población le tocó desplazarse. Se fue como la familia que acabamos de escuchar. Una familia humilde, honrada, que lo único que quería en la vida era que los dejaran trabajar. Pero la violencia los sacó de su entorno. Y durante 12 años duraron deambulando, viendo cómo se ganaban la vida. La hija que ustedes escucharon estaba recién nacida. El otro hijo ni siquiera había nacido cuando fueron desplazados. Pero ahora están regresando. Están regresando porque encontraron que ya el ambiente había cambiado. Que este municipio, como ahora se le conoce, es un remanso de paz. Que este municipio el año pasado no tuvo un solo homicidio, ni uno solo. Este año tuvo uno, pero ya se conoce quién fue el autor de ese homicidio. Un municipio que está queriendo reencontrarse después de tanta violencia que le tocó sufrir durante tantos años. Pues bien, eso es lo que yo quiero hacer, no solamente con este municipio, sino con el país entero, porque el país entero ha sufrido la violencia durante más de 50 años, una violencia que nos ha desangrado, una violencia que nos ha desgarrado el corazón, una violencia que ha producido casi 6 millones de víctimas, de desplazados, una violencia que nos ha abierto heridas que tenemos que cicatrizar. Por eso yo me propuse desde el primer día de mi gobierno iniciar ese proceso de reconciliación. Y por eso hice aprobar en el Congreso de la República una ley histórica que se llama la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para reconocer a las víctimas, para poderlas ayudar. Porque aquí habían muchos colombianos que no querían que existieran víctimas, no porque no existieran, sino que no las querían reconocer. Aquí no querían reconocer que estábamos en un conflicto armado que estaba generando y sigue generando tanta violencia. Querían hacer lo que hacen las avestruces cuando ven los problemas, se meten en la arena, meten la cabeza en la arena y no quieren ver las realidades. Y por eso yo tomé la decisión de cambiar esa situación. Si queremos comenzar a cicatrizar las heridas que ha generado la violencia, si queremos comenzar a ayudar a las víctimas, a reconocerlas, a repararles el daño que esta violencia les ha hecho, lo primero que hay que hacer es reconocer que sí hay víctimas. Y cuando hicimos eso, a través de una ley que vino además el secretario general de las Naciones Unidas a decir, Colombia está dando un ejemplo, reconociendo y reparando las víctimas todavía en medio del conflicto, me dijeron, traidor, traidor porque reconocí que ustedes existían, las víctimas. Y si eso es ser traidor, me considero traidor a mucho honor, porque reconociendo las víctimas es como podemos comenzar a reconciliar este país. Y tenemos que construir esa paz, no solamente hablando con el enemigo, sino sembrando paz a través de nuestras políticas sociales.
Y yo le agradezco, alcalde, que usted haya reconocido que este gobierno ha sido el gobierno que más inversión social ha hecho en la historia de este país. Una inversión social que está dirigida a los más vulnerables, una inversión social que está dirigida a los más necesitados. Y por eso, después de 3 años de gobierno, podemos decir que por primera vez, óigase bien, por primera vez este país logró romper esa tendencia perversa mediante la cual la economía crecía, pero al mismo tiempo crecían las desigualdades y los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Rompimos esa tendencia y la seguiremos rompiendo porque eso es lo que este país necesita, más justicia social. Y seguiremos invirtiendo más recursos en nuestras políticas sociales. Usted hablaba de las vías, de la necesidad de vías. Precisamente ayer en Medellín y esta mañana en Envigado, recordábamos cómo este gobierno ha hecho la inversión más grande en la historia del país y de Antioquia, en unas vías que van a cambiar la historia de Antioquia y el futuro de los antioqueños, las autopistas para la prosperidad. Esa inversión nunca se había soñado el pueblo antioqueño ni el país que podría ser posible. Nosotros la hicimos posible y ya se iniciaron los trabajos. Unas vías que van a permitirle a Antioquia conectarse con el resto del país, con los mercados internacionales a unos costos más bajos para producir más empleo, para producir más prosperidad. También hemos hecho un esfuerzo enorme en las vías terciarias. Hemos invertido más de 2 billones y medio de pesos y hemos reparado o construido 23.500 kilómetros de vías terciarias. ¿Eso cuánto es? Eso es como ir de Riohacha a Leticia 14 veces. Vías terciarias. En Antioquia se han beneficiado 110 municipios, pero sabemos que necesitamos invertir mucho más. Usted me mencionó unas vías que sé que muchos de los alcaldes aquí presentes están añorando y con mucho gusto vamos a poner esas vías para que sean analizadas, estructuradas y aprobadas en el proceso. Y esas vías, sobre todo las vías terciarias y el combo de maquinaria que le entregué hoy al gobernador, 29 máquinas, retroexcavadoras, volquetas, para que en los municipios, en las veredas, cuando se requiera una reparación pequeña, esté la maquinaria disponible para que los campesinos puedan sacar sus productos con más facilidad. Y también quiero aprovechar esta ocasión excepcional para saludar a los campesinos en su día aquí en el municipio de Alejandría. Los campesinos se deben convertir y los vamos a convertir en la punta de lanza de una gran política agrícola que este país debe poner en marcha, porque ahí, en el campo colombiano, es donde debemos concentrar nuestros esfuerzos, nuestro presupuesto, nuestra atención. Durante demasiado tiempo, Colombia le ha dado la espalda al campo. ¿Cómo será que hace 42 años no se hacía un censo agropecuario? Nosotros ya lo iniciamos. Este año 4 o 5 departamentos deben estar censados y todos a mediados del año entrante. Una inversión muy grande, porque es necesario tener elementos de juicio para poder hacer una política eficaz que le ayude a los campesinos. Y eso ya está en marcha. Y por eso le propuse al país, como no tenemos una política agropecuaria,
construyámosla entre todos. Y le di una directiva a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, convoquen a los campesinos, hagan mesas de trabajo y entre todos construyamos esa gran política agropecuaria para poder devolverle al campo, pagarle al campo esa inmensa deuda que tenemos con el campo colombiano, donde está concentrada la pobreza y la desigualdad. Porque si queremos ser un país más justo, necesitamos volcarnos hacia el campo, hacer más inversiones, más vivienda rural, más carreteras, más puestos de salud, y eso es lo que estamos haciendo. Pero esa política agropecuaria tiene que ser construida entre todos. Yo sé que este es un departamento cafetero, que cerca del 80% de la producción es cafetera. Y quiero decirle a los campesinos cafeteros que este presidente, que este servidor de ustedes, ha sido un abanderado, un defensor de los cafeteros desde el primer día después de que me gradué de la universidad. He sido un convencido porque he vivido, he aprendido que el café representa la idiosincrasia de nuestro país, es la columna vertebral del empleo en el campo. Y lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. Y por eso toda mi vida he defendido a los cafeteros. Cuando trabajé en la Federación de Cafeteros allá en Londres, defendía la cuota cafetera y los precios internacionales. Se rompió el pacto, luego como periodista, luego como ministro de Comercio, luego como ministro de Hacienda. Fui el primer ministro de Hacienda que en el año 2000, ustedes se recordarán, 2001, agarré plata del presupuesto nacional por primera vez para ayudar a los cafeteros en momentos de dificultades. Desde la época de don Esteban Jaramillo, eso no se hacía. Luego como ministro de Defensa y ahora como presidente, lo primero que hice después de posesionarme fue ir a la Federación de Cafeteros a firmar el Pacto por la Prosperidad Cafetera para ayudarle a los cafeteros a renovar sus cafetales, a ser más productivos. Y vino la ola invernal que golpeó en forma contundente a los cafeteros y la roya se intensificó y les dimos subsidios para poder confrontar ese desastre natural. Y ahora nos vino un desastre peor, que el precio internacional que estaba alrededor de los $3 se vino abajo y ahora está cerca a $1, de 3 bajó a 1, $1 por libra de café. Eso por supuesto ha golpeado duramente a los cafeteros y por eso tomé una decisión que me han criticado mucho, que me han dicho que he sido demasiado generoso. Tomé la decisión de darles el PIC, el subsidio directo, 145.000 pesos por carga a los cafeteros, y que este año, solamente en este año, se han desembolsado cerca de 900.000 millones de pesos. Es la ayuda más grande que se ha dado a la caficultura colombiana en toda su historia, mucho más que el doble o el triple del momento donde más se les ha ayudado. Y yo seguiré ayudando a los cafeteros porque sé y sigo convencido de que lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. Quiero decirles también que este remanso de paz, que lo que simboliza este evento en donde las familias están retornando, porque ya la violencia les permite retornar porque la violencia se ha ido. Esa reconciliación con su entorno, esa reconciliación entre los colombianos, es lo que también yo he buscado
desde el primer día de mi gobierno. Ustedes que han sido víctimas, ustedes que han sufrido la violencia, saben mejor que nadie los beneficios de la paz. Saben mejor que nadie los costos de continuar esta guerra entre hijos de una misma nación. Saben que ese conflicto nos frena en nuestro desarrollo. ¿Por qué no se ha invertido más en el campo? Por la presencia del conflicto armado en el campo. Y por eso, si logramos terminar el conflicto, este país, como este municipio de Alejandría, se le va a despejar el camino para traer más progreso, para traer más inversión. Alcalde, si este municipio nunca había recibido tantos recursos del gobierno nacional como los ha recibido ahora, y eso lo pueden decir la mayoría, si no todos los alcaldes aquí presentes, si Antioquia, querido secretario de gobierno, nunca había recibido tantos recursos como ha recibido en estos 3 años del gobierno nacional, en medio del conflicto, imagínense lo que se puede hacer si despejamos este país de ese conflicto. La economía puede crecer más rápido, puede haber más recursos y podrá haber mejores colegios, más becas, mejor educación, mejores puestos de salud. Eso es lo que nos va a traer la paz. Para que niñas como Yamire, que estaba aquí, que quiere ser doctora, y desde ahora quiero decirle, Yamire, cuando usted se gradúe del colegio, yo ya estaré en el grupo de los adultos mayores y voy a necesitar una doctora como usted. Entonces, doctora María Isabel, usted se va a encargar que desde ya a Yamire le vamos a dar una beca en la universidad para que sea una gran doctora y cuando se gradúe de doctora, si sigo yo, si Dios me tiene con vida, pues entonces ahí me puede cuidar Yamire con mucho gusto. Esa búsqueda de la paz es importante. Ahí el país tiene que estar unido. El país tiene que entender que el mejor negocio que podemos hacer es la paz. Ya mañana se devuelven nuevamente los negociadores a La Habana. Comienzan a discutir el tercer punto, el punto del narcotráfico. Hagan un ejercicio ustedes. Imagínense durante 10 segundos este país en paz y sin narcotráfico. Lo que sería este país. Ese narcotráfico que ha financiado la violencia durante 40, 50 años. Eso es lo que estamos buscando. Y mañana comenzamos a discutir ese tercer punto. En esa delegación, desde el comienzo, ha estado presente como uno de los plenipotenciarios el señor presidente de la ANDI, el doctor Luis Carlos Villegas, quien ha sido nombrado embajador en Washington. Ya no podrá asistir como plenipotenciario a estas conversaciones, a estas negociaciones. Y yo he tomado la decisión de reemplazarlo por una mujer, porque las mujeres no estaban representadas en el grupo de plenipotenciarios. Y las mujeres tienen que estar ahí presentes. En el grupo de 10 negociadoras hay 2 mujeres, pero no había una mujer como plenipotenciaria. O sea que el doctor Villegas va a ser reemplazado por una mujer que viene de un departamento que ha sido golpeado como pocos por la violencia, una mujer que va a representar también a las víctimas, que tienen que tener voz y voto porque son el centro de la solución de este conflicto.
A las víctimas no solamente hay que reconocerlas, hay que también respetarles sus derechos, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación. Y alcalde, tenga la seguridad de que esa solicitud suya de una reparación colectiva para este municipio de Alejandría va a ser recibida con muy buenos ojos por el gobierno nacional. Quiero finalmente decirles a las víctimas, lo mejor que podemos hacer en este país es que no haya más víctimas. Lo mejor que podemos hacer con este país es que todos vivamos en paz. Y para que no haya más víctimas tenemos que lograr la paz. Por eso, en este municipio, que ha sido tan golpeado por la violencia, yo les pido a ustedes su ayuda. Apóyenme para seguir perseverando en la búsqueda de la paz. Necesito que el pueblo colombiano esté ahí presente porque esa paz no es de Juan Manuel Santos, esa paz no es de mi gobierno, esa paz es de ustedes, esa paz es para ustedes, para los colombianos, para todos. Y por eso, con la ayuda de todos los colombianos, vamos a seguir perseverando, buscando esa paz. Y vamos a seguir, entre tanto, sumando acciones como Familias en Acción, toda la inversión social, como la educación gratuita para los niños y niñas del grado 0 al grado 11, como las becas que estamos ofreciendo a los bachilleres para que eduquen a sus hijos en los establecimientos públicos, como las inversiones que estamos haciendo en los niños de primera infancia. Así, todos vamos a seguir construyendo la paz. Con los campesinos, dándoles tierras, dándoles crédito, dándoles asistencia técnica, buscándoles mercados. Así seguiremos construyendo la paz. Y alcalde, tenga la seguridad que estas solicitudes que usted me ha hecho las vamos a analizar. Por ejemplo, la del centro del adulto mayor, tengo entendido que vale como 900 millones de pesos. Santiago Londoño, le hago un negocio. La gobernación pone la mitad y yo pongo la mitad. Y dejamos aquí el centro de... Yo no sé si el gobernador lo vaya a regañar a usted, pero yo trato de convencer al gobernador, que es buena persona, que ponga su mitad, yo pongo la mitad, y le dejamos a Alejandría el centro del adulto mayor. Usted me había pedido, aquí se han autorizado 2 proyectos deportivos, uno que ya estaba autorizado y otro que quedó enmochilado en los últimos días. Aquí tengo a nuestro director de Coldeportes. Yo le garantizo que esa cancha sintética no se va a enmochilar, esa la vamos a construir para que estos niños puedan jugar fútbol y puedan ser campeones y puedan pertenecer a esa selección Colombia que nos está dejando también en el mundo entero, para que todos sigamos metiendo goles en la misma dirección, para que este país siga avanzando y siga avanzando como Dios manda, en la dirección que toca. Por eso, qué bueno haber venido a Alejandría. Aquí regresaré, querido alcalde, para que no sean otros 107 años cuando venga un nuevo presidente. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga.